Buenas tardes. Estamos en la sesión de sexto A. Vamos a dar la explicación a la clase de hoy, que es las plantas sin flor y las plantas con flor. Como siempre, siempre vamos a iniciar con el video. Semana 16 bachillerato y coge el video. Ahí va explicando el video de ese señor. No. Este proyecto 2 avanzado. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer lo importante que son las plantas, sus principales características y también su clasificación. Ya sabéis que las plantas no pueden desplazarse de un lugar a otro. Como veis en las imágenes, la gran mayoría están sujetas al suelo por medio de las raíces. Pero al igual que todos los seres vivos, cumplen las funciones vitales. Es decir, nacen, crecen, se relacionan, se reproducen y mueren. Como podéis ver en estas imágenes, hay muchísimos tipos de plantas. Pero, ¿sabéis cuántas especies hay? Pues según los científicos, hay aproximadamente 9 millones de especies diferentes. Algunas enormes, como este árbol, capaz de dar sombra a más de 100 personas a la vez. Otras pequeñísimas, como esta diminuta flor. Pero todas ellas, por muy diferentes que sean, tienen algo en común. Son capaces de fabricar su propio alimento. Las plantas no se alimentan de otros seres vivos como hacen los animales, sino que fabrican su propio alimento gracias a la fotosíntesis. Un proceso en el que transforman la luz del sol y la materia inorgánica que encuentran a su alrededor en alimento. La fotosíntesis es importantísima para las plantas, pero también para todos los seres vivos, ya que en ese proceso liberan oxígeno a la naturaleza. Y sin oxígeno, ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí viendo este vídeo. ¿Son importantes las plantas o no? Las plantas fueron una de las primeras formas de vida que apareció en la Tierra, gracias a su capacidad de no depender de otros seres vivos para sobrevivir. Su color más predominante es el verde, y este color se lo da la clorofila, una sustancia imprescindible para realizar la fotosíntesis. Clasificación de las plantas. Como os hemos dicho, hay muchísimos tipos de plantas, pero las podemos clasificar en 4 grandes grupos para conocerlas mejor. Algas, musgos, helechos y fanerógamas. Las algas no tienen raíces, tallos ni hojas. Viven en el agua, tanto en el mar como en los ríos, y son las plantas más sencillas. Los musgos también son plantas sencillas. Viven en tierra firme, pero necesitan mucha humedad. No tienen raíces para absorber el agua del suelo, por lo que viven en lugares muy húmedos y sombríos. Los helechos son plantas superiores y su cuerpo se divide en raíz, que es por donde absorben el agua del suelo, tallo, que es por donde circula ese agua, y hojas, que crecen desde el tallo hacia arriba. Los helechos también viven en lugares húmedos. Las fanerógamas, a pesar del nombrecito que les han puesto, son las plantas más comunes, ya que son las que se reproducen mediante flores. Son plantas superiores y sus cuerpos están divididos en raíces, tallos y hojas. A este grupo pertenecen, por ejemplo, los árboles. Bueno, ya hemos conocido un poco más de las plantas y de la importancia que tienen para el resto de los seres vivos. Así que, ya sabéis,
hay que cuidarlas y son plantas superiores. Y su cuerpo se divide en raíz, que es por donde absorben el agua del suelo, y su cuerpo se divide en raíz. No tienen raíces para absorber el agua del suelo, por lo que viven en lugares muy húmedos y sombríos. Bueno, continuamos, ¿no? ¿Qué características tienen las plantas? Si vemos una de las características principales de las plantas es que hacen su propio alimento. No es como los demás seres vivos que utilizamos lo que ya está hecho en la naturaleza. Realizan su propio alimento por medio de la fotosíntesis. ¿Cómo se clasifican las plantas? Aquí tenemos que ver las dos clasificaciones de plantas que estábamos observando, ¿no? Unas con flores y otras sin flores. En esta clasificación que da es esta. Vean la clasificación de las plantas. ¿Cuál es? Aquí dan por nombre. Las algas, musgos, helechos y fanerógamas. Aquí está la clasificación de las plantas, ¿no? Las algas es la más rudimentaria. Los musgos, esa es a continuación, que tiene ciertas características. Los helechos también. Y las fanerógamas, que son plantas completas. Escriba respuestas en hoja reciclada. Para seguir la construcción del conocimiento tenemos que ver unos 2 videos más. Hola chicos, vamos a descubrir cosas sobre las plantas sin flor, ¿de acuerdo? Las plantas pueden tener flor y entonces tendrían frutos, o pueden no tener flor. Las plantas que no tienen flor también las llamamos criptógamas. ¿Cómo se reproducen si no tienen ni frutos ni semillas? Se reproducen mediante unas células especializadas que se llaman esporas. Podemos dividir las plantas sin flor en 2 grupos, briofitos y pteridofitos. Vamos a ver estos 2 grupos con más detalle. En primer lugar, los briofitos. Son las plantas terrestres más sencillas y las más conocidas son el musgo. Son plantas pequeñas que suelen vivir en zonas húmedas, aunque también aguantan la humedad. ¿Cómo absorben lo que es toda la parte de nutrientes y agua? Por toda la superficie de la planta. ¿Ves estas hojas verdes? Se llaman filoides y es donde se produce lo que es la fotosíntesis. Las esporas, que son las células encargadas de la reproducción de los briofitos, se dispersan por el viento y por el agua, y cuando llegan al lugar adecuado o serán las condiciones adecuadas de humedad, se desarrollan y entonces da lugar a una nueva planta. Otra planta sin flor son los pteridofitos, que son un poco más complejas que los anteriores. También tienen esporas, y estas en cuestión tienen vasos conductores. A través de esos vasos conductores circula la savia. Los pteridofitos más conocidos son los helechos. Por ejemplo, en los pteridofitos, el tallo es subterráneo y lo llamamos rizoma. De él salen las raíces y son las que se encargan de aguantar la planta al suelo y absorben el agua y las sales minerales. Si te fijas en las hojas, que se llaman frondes, son grandes. Y en la parte trasera encontramos los soros, que es donde se forman las esporas. La mayoría de helechos son pequeños, aunque hay algunos tropicales que son tan grandes como árboles. Igual que los anteriores, abundan en lugares sombríos y húmedos. Repasamos. Las plantas sin flor tienen una estructura muy sencilla y sin flores. También son conocidas como plantas criptógamas. Podemos dividirlas en 2 grupos. Los briofitos, que no tienen vasos conductores, y los pteridofitos, que sí que tienen vasos conductores. Estas no tienen ni frutos ni semillas y se reproducen a través de esporas. Hasta pronto. Bueno, aquí en este resumen... Hola chicos, esta día vamos a aprender un poquito más acerca del contenido de las plantas con flores. En esta parte vimos claramente esa clasificación primero. Las plantas sencillas que son las sin flor, ¿no? Entonces aquí vemos las briofitas y las pteridofitas. Como dice claramente, las briofitas, como los musgos, que es más simple, que no tiene tejidos conductores. Ahí tiene un tallo falso. En cambio, las pteridofitas tienen vasos conductores, que ahí se ve un tallo subterráneo que se lo llama rizoma, nada más. Que ahí están los helechos. Ya tenemos aquí la clasificación que antes estábamos viendo. Estábamos viendo los musgos, como las briofitas, y los helechos como las
pteridofita. Y las algas tienen una clasificación más sencilla, son más sencillas todavía. Y luego tenemos que ver las que están más avanzadas, las que tienen flores. Vamos a ver el otro video. Dos grupos, con características diferentes. El primer grupo. Entonces aquí vemos que las plantas con flores, ahí hay dos grupos que tenemos que ver un poquito, las gimnospermas y las angiospermas. Grupos son las gimnospermas. La característica que da nombre al grupo es que no tienen la semilla totalmente protegida. A su alrededor se encuentra un órgano que se llama piña. Las piñas no protegen del todo la semilla, sino que tienen una abertura por la que la semilla puede entrar en contacto con el exterior. Por eso se llaman gimnospermas, que significa semilla desnuda. Las gimnospermas son siempre plantas leñosas, con abundante lignina, por lo que siempre son árboles o arbustos. El sistema reproductivo es a través de conos. Los conos son hojas especializadas en la reproducción, pero estas hojas siempre son masculinas o son femeninas. La polinización habitual ocurre a través del viento. El otro grupo, las angiospermas, son plantas que tienen la semilla protegida completamente por un fruto. Este fruto rodea la semilla y no deja ninguna abertura hacia el exterior. Son plantas que pueden ser leñosas, pero también pueden ser herbáceas, es decir, sin nada de lignina. Hay de los dos tipos. El sistema reproductivo de las angiospermas es a través de flores que pueden ser masculinas o femeninas, es decir, dioicas, aunque también existe la posibilidad de que tengan a la vez los dos sexos dentro de una misma flor, monoicas. Por último, la polinización la realizan los insectos o algunos pájaros, aunque en algunas especies también lo hace el viento. Se cree que las primeras plantas con semilla eran gimnospermas, parientes de las actuales cícadas. Son plantas que aún viven en nuestras selvas lluviosas, que pueden parecer palmeras, pero a diferencia de estas, para reproducirse, forman una piña enorme y colorida donde se va a desarrollar la semilla. Otras plantas con semilla desnuda son las ginkofitas. Bueno, entonces ya aquí vemos el resumen prácticamente de las plantas angiospermas y las plantas gimnospermas, ¿no? En las plantas gimnospermas nosotros podemos visualizar a los pinos, con ciertas características. Y las angiospermas son la mayor parte de árboles que tenemos de nosotros, los frutales, etc., ¿no? Vamos a ir rápidamente, por favor. Lea junto a su familia y comente los videos y la lectura de las páginas 25 al 30, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito para comentar. Aquí está el libro integrado, aquí he puesto el recurso para que usted lo utilice, ¿no? Aquí hablamos directamente de las plantas sin flor, briofita y pteridofita, ¿no? Las briofitas son el grupo de plantas sencillas que existen actualmente en nuestros planetas. Se caracterizan por no tener vasos conductores. La briofita es, tenemos que ver el ejemplo que antes estábamos comentando, que era los musgos, ¿no? Esa es una briofita, que tiene ciertas características, ¿no? No tiene vasos conductores, no tiene verdaderas raíces. Como no tiene verdaderas raíces, significa que no tienen vasos conductores. Porque los vasos conductores sirven ¿para qué? Para transportar el agua y los nutrientes, ¿no? Entonces no tiene verdaderas raíces y absorbe agua y nutrientes de la superficie de la planta. Por toda la planta, por toda la superficie, no tiene directamente. Aprovechará todas las células que tenga por ahí cercanas. En las pequeñas hojas verdes llamadas filoides se produce la fotosíntesis. ¿Cómo se reproduce? Por medio de esporas, que son cápsulas especializadas para transportar las células sexuales que sean los esporofitos, ¿no? Y a partir de ahí se obtiene. Aquí el grupo característico que vemos
es los musgos. Es el grupo característico. Luego vemos la pteridofita. En la pteridofita tenemos que visualizar a los helechos. Esta es una planta sencilla, sin flores, pero ya tiene vasos conductores. Entonces significa que tiene una raíz muy ramificada. Si la planta del suelo absorbe el agua y la sal mineral tallo, es también muy poco ramificado. Si lo vemos ahí está el tallo. Y las hojas o frondes suelen ser grandes. Ahí vemos la característica de un helecho. Y también se reproduce por medio de esporas. Y vemos esa capsulita especializada para difundir su cuestión de su semilla ya. Entonces aquí tenemos los helechos. Entonces, recordando un poquito, las plantas sin flores son briofita, es el musgo, que no tiene vasos conductores. Pteridofita es el helecho, que sí tiene vasos conductores. Y las plantas con flores se llaman espermatofita. Las plantas con flores, si recordamos hace un ratito, eran las angiospermas y las gimnospermas, que están acá lo último. Las gimnospermas son espermatofitos que no forman frutos, es decir, que tienen la semilla desnuda. Esa es la característica de la gimnosperma, semilla desnuda. Y luego tiene otras características, que es poca desarrollada, flores no son viscosas, y tenemos, ejemplo, las coníferas, que son los conos. Las coníferas, que son los pinos, que no es característica de nuestras regiones, me parece, de acá de la costa, ¿no? Nosotros tenemos, son plantas angiospermas, que tienen la mayoría de los frutos, la mayoría de las semillas protegidas por un fruto. Se ven frutos por todos lados. Estas son las más desarrolladas. Estas sí tienen flores vistosas y las frutas están en las plantas presentes de formas muy diferentes. Ya. Y por último, recordamos, aquí está el resumen de todo lo que se ha visto. Hemos visto que las características de las plantas son autótrofas, hacen su propio alimento, ¿no? Y luego la clasificación, unas que producen flores, unas que no tienen flores y otras que sí tienen flores. Las que no tienen flores, hay dos principales. Las más sencillas, que son las briofitas, que no tienen vasos conductores como el musgo, y la pteridofita, que sí tiene vasos conductores como los helechos. Y las que tienen flores tienen otra característica por las semillas protegidas por el fruto, ¿no? Las gimnospermas tienen la semilla desnuda, ¿sí? Una semilla. Y la angiosperma tiene la semilla protegida por el fruto, ¿no? Entonces, para la construcción del conocimiento tienes que elaborar un organizador gráfico con los temas. Prácticamente podemos tomar el último esquema que tenemos, pero tendrás que poner un poco la definición y característica y buscar dibujos. Luego, este conocimiento que lo has visto en videos, lo has leído y lo has organizado, los esquemas conceptuales, con sus propios dibujos, ahora lo vas a aplicar. ¿Dónde lo aplicas? Lo vas a aplicar en observar qué tipo de plantas están alrededor de tu casa, barrio o en tu jardín. Alguna planta tienes que observar, tienes que verla si es, primero, si tiene flor o no tiene flor. Si tiene flor o no tiene flor. Si es briofita o pteridofita. Musgo, a veces sí hay por algunas partes húmedas. Y la mayoría de plantas son las que tienen flores, que tienes que ver si son angiosperma o gimnosperma. La mayoría son angiosperma, que tienen fruto. Tienen la semilla protegida por el fruto. Entonces tienes que poner unos ejemplos y poner el uso. ¿Qué usos se encuentran en las plantas? A ver, para qué estudiar. Y dibuja una planta que observe alrededor de tu barrio, ¿no? Con esto hemos concluido la parte explicativa para que te ayudes, que en esta semana son clases asincrónicas con el nivel básico medio. Entonces yo voy a subir las Classroom, voy a subir el desarrollo de la clase con sus etapas, con sus pasos, y luego que suba las clases,
Enviaré a continuación los videos explicativos para que tú puedas realizar tus actividades, ¿no? Como siempre, las actividades ya sabes que van en un portafolio. Les pido que en cada clase, tanto sincrónica como asincrónica, me envíen, aparte de todo, un resumen con 5 ideas de la clase. Pones el tema, tu nombre paralelo y la fecha y tus 5 ideas importantes de lo que has observado en los videos o has leído, ¿no? Tomas una fotito y la envías, por favor. Muchas gracias.